Bendecido domingo para todos. Los invito a que busquen en sus Biblias, si trajeron sus Biblias en esta mañana. Y vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Vamos a leer, y dentro de lo que vamos a leer hay un texto muy conocido que encontramos en el capítulo 3, los versículos del 14 al 21 del Evangelio de Juan, que dice así, Juan 3, del 14 al 21. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estamos transitando el tiempo de Pascua. Estamos predicando en estos últimos domingos sobre el tema de la Cuaresma, de la preparación de nuestras vidas para la entrada de Jesús, para la llegada de Él, para el sacrificio de lo que significó a donde tuvo que llegar Jesús. Y en este pasaje que recién terminamos de leer, hay tres cosas que son fundamentales. La primera, que Jesús es levantado. Y ese levantamiento de Jesús hizo posible que nosotros accediéramos a la vida eterna. La segunda es que el amor de Dios por el mundo, demostrado en Jesús, es también para tu vida y para la mía, y como dije, para el mundo. Y lo tercero es que el juicio de condenación es para quienes no creen en Él. Todos, si yo les digo en esta mañana cuál es el texto que más recuerdan de lo que leímos, seguramente me van a decir que es Juan 3:16. ¿Y por qué lo recordamos? Porque el texto de Juan 3:16 nos hace sentir cómodos a cada uno de nosotros. Y muchas veces nos sentimos tan cómodos con que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos sentimos tan cómodos que nos olvidamos muchas veces de recordar lo que estaba antes del 14 y lo que sigue después del 16 que recién me dije de memoria. Viene hablando del encuentro de Jesús con Nicodemo. ¿Y qué le dice Jesús? Tienes que nacer de nuevo. Y luego, del versículo 16, dice que para los que no creen, para los que no buscan la luz, ya son condenados. La gracia no tiene sentido para el Hijo de Dios o la hija de Dios
si está separada del juicio de Dios. Si nosotros no pecamos, no necesitamos perdón. Sin embargo, Dios, desde el principio, dijo que necesitaba que nosotros fuéramos perdonados. La gracia no se puede manifestar si no hay pecado. Y la gracia en tu vida se ha manifestado desde el momento que confesaste que el Señor Jesús es tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque pudiste venir a la luz, mostrarle cuál era tu condición, que es lo que hicimos también en esta mañana en el momento de confesión, derramarnos delante de la presencia de Dios y entonces recibir por su gracia, por su gran amor, la posibilidad de ser incorporados en el pueblo de Dios. Lo primero que dije era que Jesús debía ser levantado. La serpiente levantada en el desierto y Jesús levantado en el Gólgota. Los israelitas, cuando habla de la serpiente, habían pecado y se habían alejado de Dios. Por eso Dios manda la plaga de las serpientes. No es porque fue un Dios malo, al contrario, fue un Dios que se preocupó por ellos y se ocupó para que ellos pudieran tener un elemento que fuera de salvación de sus vidas. Entonces, por eso, como vuelven y le confiesan a Dios su pecado, Dios les perdona y le dice a Moisés: tenés que levantar una serpiente en un poste bien alto de bronce que sea la serpiente. Y el que mirare a ella, pero no porque mira a la serpiente, sino porque deposita su confianza en lo que Dios le estaba dando como elemento para que su vida fuera salva, es que ellos pueden pasar de la destrucción a una nueva vida. Porque su vida iba a ser truncada, iban a terminar muriendo. Vuelvo a repetir, no había un poder milagroso en el bronce de la serpiente. El milagro estaba operado en que el pueblo confesara su pecado y se volviera a Dios. Hay varias similitudes entre la serpiente de bronce y Jesús levantado. El pueblo estaba en peligro de muerte a causa de su pecado. Cuando Jesús es levantado en el Gólgota, ¿por qué fue? Porque vino a morir por los pecados del pueblo que en ese momento, en muchos momentos lo siguió y lo adoró y en otros momentos lo condenó. Y por vos y por mí, porque se adelantó para que en este tiempo nosotros pudiéramos disfrutar del gran amor de Jesús por cada uno de nosotros. Lo segundo es que Dios le provee de la salvación. Fue levantado en el desierto la serpiente, fue levantado Jesús en el Gólgota. Lo tercero es que el medio de salvación, tanto de la serpiente como Jesús, es para que nosotros tengamos una vida nueva. El pueblo fue salvado por creer y se le ofreció una vida nueva, y nosotros como pueblo de Dios fuimos salvados por creer en la muerte y resurrección de Jesús y entonces obtenemos una vida nueva. ¿Y por qué digo que la serpiente de bronce no tenía más que el significado de que ellos miraran ahí, pero debían observar y confesarle a Dios su pecado? Porque pasados los años, el pueblo vuelve a desobedecer y empieza a adorar la serpiente de bronce y entonces Ezequías la destruye. Y esto a veces pasa con nosotros. Se repite esto de que vamos a Dios, confesamos nuestras debilidades, Dios, como cantábamos, su amor nos abraza. Y muchas veces seguimos después desobedeciéndole, haciendo nuestras propias voluntades. Por eso estamos en este tiempo
de Cuaresma. Un tiempo de reconocer, de prepararnos para eso tan grandioso que hizo Jesús por tu vida y la mía. Ver la serpiente extendió la vida física de cada uno del pueblo de Dios que estaba en ese momento. Ver a Jesús extiende para tu vida y para la mía la vida eterna. Jesús ofreció en la cruz resurrección. Ahí fue levantado. Fue levantado en la resurrección cuando no queda en la tumba vacía y fue levantado cuando asciende a los cielos. Fíjense cómo podemos hablar hoy de ese Jesús que tuvo que pasar por ser levantado. Lo segundo que quiero hablarles es que Dios ama, amó y seguirá amando al mundo. El mundo en sí mismo no es malo porque Dios lo creó perfecto. El problema es que el mundo cada día rechaza a Jesús. Pero el gran milagro es que Dios no rechaza al mundo. Que cuando cada uno de nosotros vamos en búsqueda de nuestro Dios, Dios no nos rechaza. ¿Y por qué fue tan grande la demostración? Porque no nos rechazó ofreciéndonos a su propio Hijo y llevándolo a la cruz por tu vida, por la mía y aún así por la vida de todos aquellos que aún no creen en Él. Y lo hizo ¿para qué? Para ofrecernos y para ofrecerte salvación. Nos da una nueva oportunidad, nos da la oportunidad de creer en Él. ¿Se acuerdan cuando Dios, hablando del Antiguo Testamento, le dice a Abraham, toma a tu único hijo, a quien amas profundamente, y ve al monte que yo te diré en Moriah, y ofrécelo en holocausto sobre el monte que yo te diré? ¿Qué hizo Abraham? Era el único hijo, después de años, el único, y dice la palabra que lo amaba profundamente. ¿Y qué le pide Dios? Anda a sacrificar a tu hijo al lugar que yo te voy a decir. ¿Qué hizo Abraham? Tomó sus cosas, las preparó, seguramente habló con el hijo, lo abrazó y se fue en camino hacia donde Dios le indicaba. ¿Pero qué pasó? Dios mandó un ángel y lo paró y le dijo que no iba a morir. ¿Saben qué? Dios no para de amarte. Dios no para de amarnos. Dios está permanentemente abriendo sus brazos para recibirte, aún en los tiempos de desolación, aún en los tiempos de tristeza, aún en los tiempos en que nos vamos alejando de Él y Él sigue recogiendo el hilo del barrilete y diciendo, venid en pos de mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Seguramente para un padre o una madre es más costoso dedicar más tiempo, más energía en supervisar a nuestros hijos cuando van creciendo. Seguramente que implica mucho más tiempo, mucha más energía, pero porque buscamos que ellos puedan crecer de una forma en que el día de mañana puedan vivir sus propias vidas, pero que sus vidas estén encaminadas. Pero también escuchamos mucho que dicen, no, yo los dejo a su libertad, que hagan lo que quieran. Y las consecuencias después muchas veces son las que vemos en este tiempo en el cual nos toca transitar y vivir en nuestra propia ciudad. Así no fue Dios. Dios fue ese padre que se preocupó, ese padre que intentó corregir a su pueblo, a sus hijos, ese padre que salió al encuentro cuando el hijo pródigo volvía después de reconocer
que se había alejado de Dios y que había pecado contra su padre. El padre sale al encuentro, sale corriendo, le pone lo mejor, hace una fiesta. Así es Dios con cada uno de nosotros. Sí que seguramente significa un sacrificio más, un esfuerzo más, el poder dedicar tiempo, energía para acompañar el crecimiento en la vida de nuestros hijos. Pero así lo hace Dios. Lo seguirá haciendo, porque por eso podemos recordar hoy Juan 3:16, que muchas veces está pegado en calcomanías de los autos, en grandes carteles, lo llevamos en nuestras Biblias, en nuestros libros, pero que nunca debemos olvidar el gran esfuerzo que le significó a su propio Padre y al Hijo para que nosotros pudiéramos disfrutar de ese gran amor. Y lo tercero es que creer nos permite ser condenados. ¡Qué gran salvavidas! En medio de la tormenta, en medio de las circunstancias donde parece que el agua llena nuestro bote, Dios está ahí porque creer nos permite no ser condenados. La incredulidad cierra la puerta al amor de Dios y ¿qué convierte? Convierte su amor en juicio. Porque lo dice la palabra, porque no lo digo yo. Hay una separación entre quien acepta el perdón de Dios y quien lo rechaza. Pero no es bajo la responsabilidad de Dios, es bajo la responsabilidad nuestra, del ser humano, cuando rechazamos a Dios. Dios lo dice claramente. Vengan a mí, y van a poder tener todo lo beneficio de lo que tiene un hijo mío. Y el primero fue su gran amor y entrega. Dice la palabra que el que cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y también dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean redargüidas. Queridos amigos y hermanos, los diarios, la televisión, las redes sociales están repletas de personas que han amado y aman las tinieblas. Y sus obras lo demuestran. Hitler y sus campos de concentración y de tortura. El terror en Uganda por seguir una fe. Los campos sembrados de Hiroshima y Nagasaki. Camboya llena de sangre. Guerras santas en nombre de Dios. Las Torres Gemelas, Ucrania y Rusia. Las guerras narcos en Colombia, en México, en Rosario, y las drogas que aniquilan vidas. El despotismo, la maldad, que conlleva un derramamiento de sangre sin fin. Esto es así, porque hay personas que aman las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas, porque van detrás de la maldad y porque odian lo bueno. No nos toca a ninguno de nosotros juzgar, ni tampoco conocemos el interior ni las vidas pasadas de cada una de estas personas y de tantas más
que desarrollan tanta maldad en el mundo en el que nos toca vivir, porque para eso el juicio es de Dios. Pero sus obras resaltan cuán lejos están de Dios. De poder cantar como cantábamos hoy, cuán grande es Él, cuán grande es Dios, de poder proclamarlo, porque en su corazón no está proclamar cuán grande es Él y cuán grande es Dios. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. ¿Y a nosotros qué nos toca hoy en este tiempo? Barrios rodeados de sangre. Temor de salir y regresar a casa bien. Ciudad sin medios de transporte. Familias destruidas. ¿Qué nos toca a nosotros hoy? En medio de tanto dolor y de tanto desastre. Tener un mensaje esperanzador que implica tiempo y energía. Implica movilizarme de mi comodidad. Implica decir que hay alguien que fue levantado para que haya una vida nueva. Que esa vida nueva está arraigada en el gran amor de Dios. Y que implica que eso va a convertir las tinieblas en luz para que su vida no sea condenada. Es tiempo de movilizarnos, es tiempo de prepararnos, pero no quedarnos estáticos. Tenemos compañeros que la familia tiene dengue también, a los cuales necesitan una palabra de acompañamiento, un poner el hombro en medio también de la circunstancia. Cuántas cosas malas que escuchamos, pero a veces de nuestros labios también sale todo lo malo, en vez de proclamar que hay un mundo nuevo posible de vivir, que hay una esperanza nueva posible de llegada para la vida de cada uno de nosotros, que hay un corazón que puede ser transformado porque Dios transforma vidas, porque cuando hablo del corazón, hablo de todo nuestro ser. Amigos y hermanos, termino diciéndole que amemos la luz, porque si amamos la luz, amamos a Dios, porque no nos sentiremos superiores a nadie por amar la luz, sino que nos permitirá llegar amando la luz a aquellos que están en tiniebla. Que Dios nos bendiga en esta mañana para que recordemos qué hizo, qué hace y qué seguirá haciendo Dios en este tiempo por tu vida y por la mía. ¿Ha hecho cosas Dios? Las compartimos esta mañana. No fueron nuestros medios, fue el gran poder y amor de Dios el que obra. Sigamos buscando en Dios, pero no como una póliza de seguro, sino porque creemos en Él, porque basamos toda nuestra vida en Él y porque sabemos que es el único que puede transformar todo el caos en orden, en serenidad y en personas que puedan amar a Dios. Dios y Padre Celestial, te bendecimos en esta mañana, te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, eres muy bueno con cada uno de nosotros. Señor,
En medio del desorden, tú has venido a poner orden. En medio de aquellos que odian, tú has venido a poner amor. En medio de aquellos que buscan la tiniebla, tú has venido a poner luz. Señor, que nosotros amemos la luz, que saquemos todo aquello que pueda llevarnos y alejarnos fuera de ti, para que también nuestro testimonio fiel pueda acercarnos a aquellos que no te conocen y que puedan llegar también a tus pies como cantábamos en esta mañana. Señor, que podamos derramar toda nuestra vida como el perfume que derramó en los pies tuyos, Señor, que era lo más costoso que tenía. Que aunque nos cueste, Señor, sacrificio y energía, podamos llegar delante de ti, aún cansados, sabiendo que en ti encontraremos el reposo necesario y nuevas energías. Gracias, Señor, porque nos amas tanto que nada nos hace faltar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yeah.